presentar. Entonces, aquí vamos a empezar con la clase de logaritmos. Aquí un ejemplo, yo les puse clase log de base 3 y argumento 81. ¿Qué significa esto? Si nosotros queremos ver un logaritmo, ¿ya? El número que estamos buscando aquí, que es este es el logaritmo, ¿ya? El resultado es el logaritmo, es decir, este número, esa base, multiplicada por cuánto nos da 81. ¿Ya? Eso es un logaritmo. ¿Ya? El logaritmo es el exponente de la potencia. ¿Ya? El resultado de la potencia es el argumento del logaritmo. Y esto es el índice subradical. Sí, en la raíz. Todo es lo mismo, todo se basa en lo mismo. Entonces, un ejemplo, si aquí yo les puse logaritmo base 3, argumento 81, y queremos ver el resultado, decimos, ¿qué número elevado a 3? ¿Qué número elevado a 3? ¿Qué número elevado por 3 nos da 81? Entonces decimos, ¿qué número elevado a 3 nos da 81? 4. 4. ¿Por qué? Porque 3 por 3 por 3 por 3 es igual a 3 por 3, 9, ¿cierto? 9 por 3, 27. Y 27 por 3 nos da 81. Entonces, el resultado de esto sería de que estamos en la clase número 4. ¿Ya? Por eso les pongo así para que intenten ir como asociando ya todo lo que son estos problemas. Entonces, ahora les explico. ¿Qué es un logaritmo? El logaritmo es el exponente de una potencia. Es decir, si yo acá tengo el logaritmo, ¿cierto? Tengo el logaritmo, ¿cierto? De A, B, argumento B, y este n que está aquí, ese n es el logaritmo, ¿ya? Acá abajo también se los puse. ¿Ya? Este n es el logaritmo. Y aquí, por eso nos dice, el logaritmo es el exponente de una potencia. Entonces, si nosotros decimos acá, logaritmo de base A, argumento B, es igual a n, es lo mismo que decir que A elevado a n es igual a B. ¿Se entiende lo que el cambio que se hace aquí? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Más o menos. Sí. Ya, les voy a explicar con números. Yo tengo el logaritmo de, tengo logaritmo en base 6, argumento 36. Y yo les digo, ¿cuál va a ser el logaritmo? El logaritmo va a ser el resultado, ¿ya? Ahora aquí. El logaritmo va a ser el resultado, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que tenemos que decir, si tenemos 6, ¿qué número, qué exponente, ya, hace que nos dé 36? El número que nosotros estamos buscando aquí es el resultado del logaritmo. Entonces nosotros decimos ya, 6 elevado a ¿cuánto nos da 36? Entonces nosotros empezamos. 6 elevado a ¿cuánto? 2. A 2, ¿cierto? Algunos pueden decir, ya, pero ¿por qué ponen 2? Yo no sé. Si 6 por 2 es 12. Aquí estamos haciendo una potencia, entonces. Si nosotros tenemos este número acá arriba, significa de que este número se multiplica por sí mismo 2 veces. Entonces decimos 6 por 6. Y 6 por 6 es 36. Entonces, si aquí ustedes les dicen que resuelvan el logaritmo en base 6 de argumento 36, ustedes ponen 2. ¿Cómo se comprueba? 6 elevado a 2 te tiene que dar 36. Ahora, ¿cuál es la relación de estos tres conjuntos? De las raíces, de las raíces de los logaritmos y de la potencia. Vamos a hacerlo con el mismo 6.
Si yo tengo 6 elevado a 2, nos da 36, ¿cierto? Ahí es potencia. Si yo tengo raíz de 36, nos da 6. O sea, me equivoqué, ¿o no? No, estoy bien. Nos da 6, ¿cierto? Raíz. Y si nosotros tenemos logaritmo de 6 elevado a 36 igual a 2, estas tres cosas que ustedes ven aquí, todo esto que ustedes ven aquí, es lo mismo, solamente que se expresa de diferente manera. Aquí decimos 6 elevado a 2 nos da 36. Aquí decimos 6 elevado a 2, que acuérdense que aquí, cuando no se ve ningún número, es porque hay un 2. 6 elevado a 2 nos da 36. Y acá decimos de que 6 elevado a 2 nos da 36. ¿Ya? ¿Se entiende? La relación que tienen los tres. Por eso yo les decía de que tienen que tener mucho ojo con las potencias. Por eso la clase de potencia para mí por lo menos era lo más importante que necesitaba que aprendieran. ¿Ya? Porque lo que es logaritmo y lo que es raíz quizás puede tomar 2 clases, de que uno ya se empieza a acostumbrar, pero lo que es potencia, si no saben bien lo que es la potencia, no van a poder hacer ni raíces ni logaritmos. Les va a costar mucho, porque siempre esto de aquí se achica. Esto de aquí también se achica, que lo vamos a ver más adelante, y todo vuelve a ser potencia. ¿Ya? Entonces, esto es la relación de que también nos piden en la PDT. Si ustedes ven en el temario, nos piden de que veamos la relación, ¿cierto? La relación de estos tres, de que nos demos cuenta de que estos tres se basan en lo mismo. Como les decía, cada uno tiene propiedades diferentes, no tanto, ¿ya? Pero diferentes. Pero es lo mismo, todo se basa en lo mismo, todo se basa en el múltiplo, ¿ya? Todo se basa en elevar un número a tanto, ¿ya? Por eso les digo, es exactamente lo mismo y necesito de que entiendan eso para que se saquen de su cabeza el logaritmo, qué difícil, raíz, qué difícil, no sé hacerlo. Si ustedes saben hacer potencias, se aprenden a hacer potencias, de que para aprender a hacer potencias solamente las tablas, van a poder hacer todo esto igual de fácil que cómo van a hacer las raíces, o sea, que cómo van a hacer las potencias. ¿Ya? Entonces, voy a volver a lo mismo. Decimos que el logaritmo, como les explicaba aquí, logaritmo de 6, un ejemplo en 36, es igual a 2. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que decir que 6, que es el A, 6 elevado a 2 es 36, ¿ya? Es lo mismo. Si ustedes ven, lo único que hacemos es como darlo vuelta, ¿ya? Entonces acá nos explica las partes de un logaritmo. Acá tenemos lo que es la base, que es A, ¿ya? Entonces lo vamos a poner aquí arriba. Esta es la base. En B tenemos el argumento. Ahí ustedes tienen que ir viendo de que, un ejemplo, la base tiene que ser mayor a 0 y diferente a 1. El argumento tiene que ser mayor a 0. El argumento tiene que ser mayor a 0, no puede ser 0. Y n acá es el logaritmo. Espérenme. Que está en la raíz, si quiero puedo ponerlo. Si quieres puedes ponerlo, ya no es necesario de que, o sea, no es obligación de que si está ese 2 tenés que ponerlo invisible, pero es como que pongas los 1, como que pongas los más en un número solo positivo, te da lo mismo. Eso después ya va como por razonamiento propio de acordarte de que ahí donde no veo nada va este número o va este signo. Si tú quieres ponerlo, puedes ponerlo, pero en la prueba no te lo van a poner. Por eso yo intento siempre recordarles de que en esa parte va un 2. Sí, tranqui, no hay problema.
Ya, entonces, ahora vamos a seguir. Aquí. Entonces, y n es el logaritmo, ¿cierto? N es el logaritmo. Y este tiene que pertenecer a los reales, ¿ya? Los reales era todo el conjunto de números, positivo, negativo, fracción, decimal, ¿ya? Obviamente fracción se puede representar en decimal, todo junto. Entonces, ahora vemos, ¿cómo saber el valor de un logaritmo? Entonces, no, lo mismo que yo les planteaba ayer, para saber el valor de un logaritmo debemos hacernos la siguiente pregunta, ¿ya? Entonces, la pregunta es, la base, ¿cierto? La base de aquí, elevada a cuánto nos va a dar el argumento, ¿ya? Entonces, sí, la base de aquí, a, elevada a cuánto nos va a dar un b, ¿cierto? Elevada a cuánto. Y ese va a ser el n, que es el logaritmo, ¿ya? Entonces, esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos para entender lo que vamos a ver del logaritmo. Ya como ayer yo les explicaba la pregunta que teníamos que hacernos para las raíces, hoy día nos vamos a hacer esta pregunta para saber el valor exacto de los logaritmos. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Dice, por ejemplo, si queremos determinar el valor del logaritmo en base 3 de 81, ¿cierto? Lo voy a poner acá arriba. Logaritmo en base 3 de 81, debemos preguntarnos, 3 elevado a cuánto nos va a dar 81. Eso es lo que nosotros tenemos que averiguar en este momento. Entonces nos decimos, ya, ¿a cuánto tengo que elevar 3 para que nos dé 81? Y ahí es cuando nosotros empezamos a ver, ya hacíamos el 3 por 3, por 3 vamos a hacer por muchos 3, ¿ya? Entonces empezamos, 3 por 3, 9. Por 3 nos da 27, ¿cierto? ¿Por qué lo puse al revés? Puse 72. Nos da 27. Y ese por 3 nos da 81. Entonces, 1, 2, 3, 4. Ocupamos 4 veces el 3. Por lo tanto, este numerito chiquitito que tiene que ir acá arriba del elevado es un 4. Y ahí nosotros, como les digo, siempre se comprueba. Ahí ponen, como lo que yo hice, aquí en la parte de arriba, ponen 3 por 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. Nos da el resultado. Entonces, ahí sabemos de que el resultado de esto, del logaritmo en base 3 de 81, va a ser 4. ¿Se entiende? ¿O algunos se perdieron? Yo a lo menos entendí súper bien. ¿Entendiste ya? Bueno, a ver si alguien escribe mucho. No, nada. Chiquillos, somos 21. Ya, necesito que me digan si es que de verdad entendieron o si es que no entendieron. Porfa, no tengan vergüenza de decirme que no entendieron. Ya, porque se los puedo explicar otra vez. Ya, bacán, gracias. Profe, yo no. ¿No entendiste? No entendí, perdón. Tranqui. Sí, esa es la idea de que me pregunten si es que no entienden. Ya, para yo poder explicárselos de nuevo. Entonces, aquí vamos a volver. Aquí. Entonces voy a explicar otra vez. Les comentaba de que el logaritmo, ¿cierto? Es lo mismo que decir una potencia. El logaritmo, el resultado, ¿cierto? De la parte, toda esta parte de acá, es el exponente de una potencia. ¿Ya? Como les decía, siempre tienen que juntar todo, ¿ya? Junten la potencia, la raíz y junten el logaritmo. Como les digo, son lo mismo, ¿ya? Solamente que se representan de diferente manera. Entonces, como les he explicado, un ejemplo, 6 elevado a 2 es igual a 36. Esto es potencia, ¿cierto?
Después tenemos la raíz. 36 igual a 6. Esa es la raíz. Y aquí tenemos el logaritmo de 6. Argumento 36 es igual a 2. Estas tres cosas son lo mismo. Si tú ves, tienen los mismos números, solamente que está representado de diferente manera. En la potencia nos dice de que 6 elevado a 2, el elevado es de que cuántas veces el número se multiplica por sí mismo. Entonces dice que 6 elevado a 2 nos da 36. Acá nos dice de que la raíz de 36 es 6. ¿Por qué? Porque 6 elevado a 2, 6 elevado a 2 nos da 36. Acá el logaritmo es 2. ¿Por qué es 2? Porque si el 6 lo elevamos a 2, lo elevamos por 2, nos va a dar 36. ¿Ya? Es lo mismo. Si ustedes ven, ocupé los mismos tres números en la potencia, en la raíz y el logaritmo para explicar lo mismo, ¿cierto? Solamente de que lo pusimos de manera como desordenada, por así decirlo. Lo pusimos de maneras diferentes, lo expresamos de maneras diferentes. Pero en realidad, como les digo, es lo mismo. Se supone que los logaritmos también se hicieron como para facilitar la vida, ¿ya? Y para tener más maneras de expresar exactamente lo mismo. Entonces, sabiendo eso, esa relación, vamos a volver a lo que les explicaba del cómo saber el valor de un logaritmo. Entonces, aquí nos decían si queremos determinar el valor del logaritmo de 381. Les voy a poner otro más fácil. Voy a poner logaritmo en base 2, argumento 4. ¿Cuál es el logaritmo? El logaritmo es el resultado, ¿ya? Logaritmo es el resultado. Y ustedes me van a decir, no sé por qué no sé nada de logaritmo. Entonces nosotros nos vamos a hacer una pregunta. Vamos a decir, la base. ¿Cuál es la base? El 2. Vamos a decir entonces, la base elevada a cuánto, nos va a dar 4. ¿Ya? Eso es lo que tú tienes que hacer, eso es lo que tú tienes que plantearte. La base que está acá abajo, elevada a cuánto, a qué número yo tengo que elevar el 2 para que me dé 4. ¿A qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 4? 2. A 2, ¿cierto? Si alguno dice, ¿y por qué a 2? Claro, porque 2 por 2 nos da 4. Entonces, esta x de aquí ya no la necesitamos, ¿cierto? Porque ya sabemos el resultado. Entonces decimos que este es un 2. Y al tener esto de aquí, podemos representarlo en logaritmo. Base 2, ¿cierto? Resultado 4. Y el exponente que está aquí, que nosotros aquí en potencia le decimos exponente, acá es el resultado, el logaritmo, el resultado. Entonces acá ponemos 2. Y para poder comprobar esto, dice 2 elevado a 2 nos tiene que dar 4. ¿Ya? Si yo un ejemplo acá les pusiera 3, me dicen, profe, eso está mal. Yo les digo, ¿por qué está mal? Y ustedes me dicen, sí, porque 2 elevado a 3 nos da 8, no nos da 4. ¿Se entiende? Si yo aquí les pusiera, al tiro voy a hacer eso, si yo aquí les pusiera un 8, ¿cierto? Ahí sería acá un 3, porque 2 elevado a 3 nos va a dar el resultado de 8, ¿ya? Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Dejé todo rayado, simplemente. No. Ya. ¿Se entiende ahora?
o aún no, o más o menos. ¿Sí? Ya, bacán. Ya, súper. Entonces, vamos a seguir. Todo rayado esto. Ya, pero... y en la parte de acá arriba, algo súper importante, es que, aquí voy a poner igual lo importante, anótenlo. O si tienen después en los apuntes, anoten esta parte igual de la diapo. Dice que cuando en un logaritmo no aparece la base, el numerito de acá abajo, significa que este es un 10. Yo tengo aquí logaritmo, abajo a la izquierda, logaritmo de argumento 100. Y ustedes dicen, no, pero falta una cosa, falta la base. Si es que aquí no hay nada, ahí en la base, donde debería ir A, no hay nada, se asume que es un 10. ¿Ya? Es lo mismo que decir eso. ¿Ya? Y si me preguntan, ya, ¿y cuál es el logaritmo de base 10, argumento 100? Decimos, ¿qué número elevado? O sea, el 10, ¿a cuánto tenemos que elevarlo? ¿Cierto? Para que nos dé 100. ¿A cuánto tenemos que elevar el 10 para que nos dé 100? A 10. ¿A 10? ¿Elevarlo? A 2. A A 2. 2. Porque 10 por 10 nos da 100. 100. Entonces, ahí tendríamos nuestro logaritmo. ¿Ya? Entonces, como yo les explicaba que un ejemplo es la raíz, si yo tengo ahí la raíz de 36, acá si no se veía nada, nosotros asumíamos que iba un 2. Si ponemos logaritmo sin base, se asume que va un 10. ¿Ya? Se asume automáticamente, como yo le decía aquí, como se asume automáticamente de que aquí va un 2, aquí se asume que va un 10. ¿Ya? Entonces, ahora sí voy a... Ahora, vamos a ver un ejercicio. Si nosotros queremos resolver esto, bueno, tenemos que tener en cuenta de que ni en potencia, ni en raíz, ni en logaritmo tenemos alguna propiedad para poder resolver sumas y restas. La única, no es propiedad, pero lo único que podemos hacer es resolverlo, ¿ya? Siempre, nosotros no tenemos, a nosotros no nos dan propiedades para decir, ya, esto es para la suma, ya, esto es para la resta. No, siempre las propiedades que tenemos son para multiplicación y división, ¿ya? Entonces, si yo quiero resolver esto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Díganme ustedes, ¿qué es lo primero que tengo que hacer en esto? Chiquillos. Sí, tenemos que desarrollar los logaritmos. Entonces, vamos a empezar con este de aquí. Entonces, logaritmo en base 3, argumento 9. ¿Cómo me quedaría esto? Nosotros tenemos que preguntar. Si tenemos 3, ¿qué número, cierto, elevado nos va a dar 9? 2. 2. 2, ¿cierto? Entonces, Dos. si nosotros hacemos eso, ahí lo comprobamos. ¿Por qué? Porque 3 por 3 nos va a dar 9. Entonces, si nosotros tenemos lo de acá arriba, es lo mismo, ¿se acuerdan? Base, base, exponente, logaritmo, el resultado. Y acá el resultado de acá es el argumento de acá. Voy a borrarlo así porque si no, no voy a poder hacer. A ver, pues. Ahí sí. Ya. Entonces, ahora sí voy a seguir. Ya. Entonces yo les decía que el logaritmo base 3, argumento 9, iba a ser igual a 2. ¿Por qué 2? Porque si nosotros tenemos la base 3 y la elevamos a 2, nos va a dar 9. ¿Ya? Por eso
el logaritmo de esto es el 2. Entonces, este numerito de aquí, este logaritmo, nosotros lo eliminamos y dejamos el 2. Después, vamos a ver el logaritmo en base 2, argumento 8. ¿Ya? Y ahora nosotros decimos, yo tengo la base 2. ¿Por qué número tengo que elevarlo para que me dé 8? 3. 3. 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 3 nos tendría que dar 8. 2 por 2 por 2. 2 por 2 es 4. 4 por 2 nos da 8. Ya, estamos bien entonces. Ya, entonces, el número que tendría que ir aquí sería el 3. Y como sabíamos, el exponente de acá era el resultado del logaritmo. Entonces, esto nos quedaría así. Logaritmo en base 2, argumento 8, va a ser igual a logaritmo. Menos 1 partido en 10. ¿Cómo? Menos 1. Menos 1. ¿En dónde? Estoy perdida. El resultado de todo, creo. Ah, ya, sí. Sí, ahí sí. Ya, este lo sacamos entonces y nos quedaría en 3, ¿cierto? Y acá abajo, aquí vemos lo que yo les explicaba en la diapo anterior. Tenemos un logaritmo sin base. Entonces esto se asume que lo que está queriendo decir es logaritmo de 10, argumento 100. Y aquí, ¿cuál era el resultado? ¿Qué 2. número? Muy bien. Entonces, esa era un ejemplo, lo que nosotros teníamos que preguntarnos. Decimos ya, por 2. Entonces, 10 elevado a 2 nos da 100. ¿Por qué? Porque 10 por 10 es igual a 100. ¿Ya? Entonces, aquí el resultado de esto va a ser 2 también. Profe, ¿por qué se puso un 10 abajo? Porque aquí si nosotros vemos, lo voy a mostrar otra vez. Si nosotros vemos en la parte de acá, el logaritmo tiene 3 partes, ¿cierto? Logaritmo tiene la base, el argumento y el logaritmo, ¿ya? Que es log base a. Entonces, ya este es el logaritmo, el resultado. Estas son las 3 partes. Si cuando nosotros lo vemos en números, no tiene la base, ¿ya? Si no tiene base, nosotros tenemos que asumir que es un 10, ¿ya? Si un ejemplo en la parte, en este, de aquí, hubiese sido log 8 en vez del 2, nosotros hubiésemos tenido que asumir que acá abajito iba un 10, ¿ya? Que era lo que yo les explicaba, como te digo, en la diapo anterior, aquí, que les puse importante. Cuando en un logaritmo no aparece la base, significa que este es un 10, ¿ya? Entonces, como les explicaba, si acá tengo logaritmo, argumento 100, y dicen, ya, ¿y la base? Si no tiene base, ¿qué número tengo que poner? ¿Qué número es? Ahí se asume que es un 10, ese chiquitito. Entonces sería logaritmo en base 10, argumento 100. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Ya va. Entonces, seguimos. Entonces se quedaba en 2, ese quedaba en 3 y este quedaba en 2, ¿cierto? Y ahora solamente resolvemos. Entonces, sería 2 menos 3 partido en 2, ¿cierto? Entonces, 2 menos 3, ¿cuánto nos da? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Partido en 2. 2. Entonces la respuesta correcta es la C. ¿Se entiende por qué la respuesta correcta es la C? Sí. Sí. ¿Sí? Una pregunta. ¿Escucho? A mí también me dio ese resultado, pero no se puede simplificar los dos. Simplificar los dos. Decir así como esto y esto.
Exacto. Si es que no te aparecieran estos de aquí, ¿ya? Y un ejemplo, la alternativa A fuera -3, la B fuera -2, la C fuera 2 y la D fuera 3, ahí sí, ahí tú dices, ya, puedo simplificar estos dos y me va a dar el resultado -3, ¿ya? Pero por eso nosotros tenemos que saber como todos los conceptos, porque en la PTU se mezclan. Ya en uno te pueden pedir, como les explicaba en la clase pasada, las raíces, en uno te pueden pedir racionalizar, en otro te pueden pedir descomponer, en otro componer. Ya ellos lo que intentan saber es que tú te sepas todos los conceptos. Entonces está la posibilidad de que aquí, en esto, te pongan estas alternativas y está la posibilidad de que te pongan estas alternativas también. Entonces ahí, si tú ya tienes esto, tú dices ya. Si tus alternativas son las de la derecha, tú dices ya. ¿Qué tengo que hacer para llegar a alguno de esos resultados? ¿Qué tengo que hacer? Y tú los miras, pero puedo simplificar este con este. Y te queda -3. Y esa sería obviamente la respuesta correcta. Pero si en este caso te ponen estas respuestas de aquí, estas como opciones, estas alternativas, tú dices, probablemente lo que me están pidiendo aquí es un número decimal, ¿ya? Entonces ahí tú tienes que hacer todo completo y no puedes simplificar, ¿ya? Por eso, como la operación que tú vas a hacer va según las alternativas que te den. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Ya, bacán. Entonces, ¿todos los demás entendieron lo que estaba explicando? Sí, Sí. se entendió. Sí, gracias. Entonces, esa sería la respuesta, que sería la letra C. Ahora vamos a entrar a todo lo que son las propiedades, ¿ya? Esto nos dice que para toda base positiva distinta de 1, el logaritmo de 1 es 0. ¿Me explico? Bueno, aquí también sale un ejemplo. Nosotros tenemos el logaritmo, la base tiene que ser positiva, ¿cierto? Diferente, me equivoqué cómo se ponía diferente, pero bueno, diferente a 1, ¿ya? Entonces, si ponemos positivo, pueden ser números decimales, como pueden ser del 2 para arriba. Ya tiene que ser todo diferente a 1. El 1 es el único que no se puede ocupar, ¿ya? Y aquí entonces, ¿qué nos dice? Esta es la fórmula. Logaritmo en base a positiva distinta a 1, con argumento a 1, esto es igual a 0. Ahora, ¿por qué esto es igual a 0? ¿Alguien sabe? Recuerden lo que nosotros vimos en potencia. Esto ustedes lo pueden responder con las potencias. Entonces ponemos. La cambio. Ahí. Ponemos. ¿Por qué el logaritmo sería 0 si es argumento 1? Escucho. ¿Es porque cualquier número elevado a 0 es 0? Al revés. Cualquier número elevado a 0 es 1. Ahí sí, pero se entendió la idea. Sí, es por eso. ¿Ya? Cualquier número que distinto a 1, que ustedes eleven a 0, va a ser 1. Si nosotros, por eso yo les decía de que tienen que entender las potencias, por favor. Por eso les digo, si tienen un ejemplo, 5 elevado a 0, esto va a ser 1. Y si lo quieren poner en logaritmo, ponen logaritmo de 5, argumento 1, 0. Es lo mismo. Profe, disculpe, entonces se podría decir que las propiedades de las potencias van como de la mano con las de los logaritmos, ¿cierto? Van con la mano de los logaritmos y de las raíces, ¿ya? Por eso yo les decía que las tres son como un conjunto. Las tres son como lo mismo, por así decirlo, pero expresado de diferente manera.
las propiedades de las potencias les van a servir demasiado para resolver raíces y logaritmos de manera más rápida. Entonces, por eso yo les decía, hagan esto. Un ejemplo, mañana, yo igual les voy a mandar la guía mañana de logaritmos y les voy a mandar mañana también las claves de raíces. Les voy a poner un ejemplo, hartos números así. Cámbienme estos números. Si yo les digo logaritmo de, como les decía, de 6, 36 en 2, logaritmo de 5, argumento 25 elevado a 2. Les voy a poner muchos números así y voy a querer que ustedes me los cambien, que ustedes me los dejen como potencia, que ustedes me dejen que 6 elevado a 2 es 36, que me dejen acá que 5 elevado a 2 es 25, ¿ya? Para que ustedes se acostumbren a asimilar eso porque les va a servir muchísimo. Se los juro que fue la única manera para mí fácil, sencilla y rápida de poder aprenderme los logaritmos. Yo en el liceo, a mi segundo medio me pasaron logaritmos y saben que yo no entendía nada. Nada, pero así yo veía ese número y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? No entiendo nada. Pero en el momento que dije, esto es lo mismo que las potencias, esto es lo mismo que las raíces, las tres cosas se te hacen súper sencillas, ¿ya? Entonces, no vean en realidad el nombre de las cosas, porque son todo, como les decía, van de la manito. Las propiedades de las potencias nos van a servir para las raíces y nos van a servir para los logaritmos, ¿ya? Las de las raíces también sirven acá en los logaritmos, ¿ya? Y las de los logaritmos, obviamente, es lo mismo que van a servir en las de las potencias. Todo va uno junto al otro. Hola, hija. ¿Qué te pasó? ¿Fantasmas? ¿Sí? ¡Oh! Anda a asustarlos tú. Tenés que ser más chora. Ya, volví. Ya, entonces, esto era lo que yo les expliqué. Entonces, si tengo 5 elevado a 0, me va a dar 1. Si nosotros tenemos 20 elevado a 0, nos va a dar 1, ¿ya? Esta es una de las propiedades principales de las potencias y que acá también nos va a servir mucho. Entonces, acá es lo mismo que decir logaritmo en base 20, argumento 0, va a ser... ¡Ay, al revés, me equivoqué! Ahí. En argumento 1, el logaritmo va a ser 0, ¿ya? Aquí, logaritmo de 0,8, y ustedes dicen, sí, pero ese es decimal. Sí, pero ese es positivo y es diferente a 1. ¿Ya? Así que también cuenta. Logaritmo, ya mi amor, en base 0,8, argumento 1 es igual a 0. Cualquier número que les pongan acá en el logaritmo y que sea diferente a 0, que sea así, que sea diferente. Cualquier número que les pongan acá que sea diferente a 1 y el argumento sea 1, ¿cierto? Va a ser igual a 0. Siempre. ¿Y ustedes de qué manera es la más fácil en la que se pueden acordar? Con esto, con la propiedad de la potencia, de que ya la tienen más interiorizada. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? ¿Del logaritmo de la unidad? Sí, se entiende. Ya, vale. Trini, no saques monedas. ¡No! Mira, te llaman. Te llaman. ¿Qué está haciendo? Trini. Venga. Ya, ahora, logaritmo de la base. Si el argumento y la base tienen el mismo valor positivo distinto de 1, entonces el logaritmo es 1. Ahora, es súper raro de que se entienda al tiro esto, ya, las palabras, pero siempre va a ser más fácil entenderla con ejemplos. Entonces, aquí el ejemplo nos dice logaritmo base 120, argumento 120 va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque 120 elevado a 1 nos va a dar 120. Cualquier número elevado a 1 nos da 120. ¿Ya? O sea, nos da 120, nos da el mismo número. Me confundo. Nos da el mismo número. Cualquier número elevado a 1 nos da el mismo número. Propiedad de potencia también.
Ya, por eso les digo de que se las aprendan y de que, un ejemplo, revisen después el PPT de la clase, anoten un ejemplo las propiedades y se las aprendan, entiendan el porqué de cada cosa. Ya, un ejemplo, logaritmo base 5, argumento 5 es igual a 1. ¿Por qué? Porque 5 elevado a 1 es igual a 5. ¿Se entiende esta propiedad? Sí, súper. Sí. Ya. En el chat escribieron que no mucho. ¿Cuál de las? A ver, voy a ver al tiro. ¿Qué significa que sea distinto a 1? Es de que con 1 la propiedad es diferente. Es como que te quedas sin resolver. Si yo pongo acá, si ustedes lo ponen, también ponen logaritmo de 1 en base 1, así ponen logaritmo de 1 en base arriba 1, les va a dar que es un error matemático. Inténtenlo un ejemplo en la misma calculadora científica, les va a dar que es un error matemático. 1, logaritmo de 1 en argumento 1 les va a dar que es un error matemático. ¿Ya? Entonces, por eso les piden de que siempre tiene que ser distinto a 1, porque si no les va a dar error. Un ejemplo, como les da error en las potencias 0 elevado a 0, ¿ya? También les va a dar error acá logaritmo de 1 en argumento 1. Voy a explicar otra vez ambas propiedades. En la propiedad de acá de la izquierda, ¿ya? Nos dicen de que cualquier número, ya, si esta base es positiva, ya, y el argumento es 1, significa que el logaritmo automáticamente va a ser 0. ¿Cómo es esto? Nosotros tenemos logaritmo de 10, esto se debería poner, logaritmo de 10, ya, argumento 1, automáticamente es 0. ¿Por qué? Porque el único número que nos va a dar 1 como resultado va a ser elevando a 0. Y esto se ve en las propiedades de las potencias. Entonces, si nosotros tenemos 10 elevado a 0, nos va a dar 1. Si nosotros tenemos 256 elevado a 0, nos va a dar 1. Cualquier número distinto a 0 que elevemos a 0, ¿cierto? Cualquier número que elevemos a 0 nos va a dar 1, ¿ya? Esa es la propiedad de la parte de acá de la izquierda, ¿ya? Esa es la propiedad de esto, ¿ya? Es solamente eso. Si tú ves de que esto, ¿ya? La base es diferente a 1, positiva, diferente a 1, y acá arriba tienes un 1, automáticamente pones un 0 de logaritmo, ¿ya? Eso es lo que aquí nos están explicando, de que este número, esta base, elevada a este logaritmo, nos tiene que dar este resultado. Eso es lo que es el logaritmo, ¿ya? Este número elevado a este logaritmo nos tiene que dar este resultado, ¿ya? Eso es lo que nos está pidiendo. En la parte de aquí es exactamente lo mismo, pero aquí dice de que si el argumento, recuerden, el numerito grande y la base, el numerito pequeño, tienen el mismo valor, ambos son positivos y son diferentes a 1, ya les dije que no podían ser 1 porque salía de que no existía, entonces el logaritmo va a ser 1. ¿Por qué el logaritmo va a ser 1? ¿Por qué el logaritmo va a ser 1? Es fácil, porque, déjenme borrar eso ahí, porque un número elevado a 1 siempre va a ser el mismo número. Ya, por eso, si acá teníamos logaritmo en base
en base 120, con argumento 120, decimos, este número multiplicado, o sea, elevado a esto, nos dio esto. Pero si este y este son lo mismo, ¿por qué número tendré que elevarlo? Y ahí tú piensas, ¿cierto? ¿Por qué número nosotros multiplicamos, dividimos o elevamos que nos da el mismo valor que teníamos al comienzo? Por el 1, ¿ya? Porque el 1 es un neutro multiplicativo. ¿Qué significa que sea un neutro multiplicativo? Que si yo pongo 55 por 1, me va a dar 55, ¿ya? Si yo pongo 1556 por 1, me va a dar 1556. Eso significa de que sea un neutro multiplicativo, de que queda neutral, no hace nada, ¿ya? No hace nada. Lo más que podría hacer es cambiar un signo si es que tuviesen signos si tuviesen el mismo signo, ¿ya? Pero nada más. Por eso se explica en esta propiedad de acá, de que si acá tenemos el mismo valor, de acá el mismo valor, eso significa de que el número, la base, va a estar elevada a 1 para que nos pueda dar el mismo resultado, ¿ya? El mismo argumento que la misma base. Por eso, otra vez, si tengo logaritmo de 6 y ahí de argumento 6, me dicen, yo tengo este número, ¿por cuánto tengo que elevarlo para que me dé 6? Y ahí dice ya, 6 elevado a 1 es 6. 6 elevado a 2 es 6 por 6, ¿cierto? Y eso me da 36. Pero nosotros estamos buscando solamente que nos dé 6. Y eso solamente lo va a dar el 1. Porque como les decía, es neutro multiplicativo. Entonces nos va a dar el mismo valor multiplicando o dividiendo. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? ¿Ahora se entendió? sí. Sí. Cata, ¿entendiste? Sí, pero si quieres no lo... Es que lo que pasa, ¿por qué nosotros lo asimilamos con potencias? Es porque muchas reglas que se ven acá en los logaritmos también se ven en las potencias. Tú tienes que intentar de a poco, ya haciendo hartos ejercicios juntos, yo creo que lo mejor que vamos a poder hacer, que quizás se los puedo mandar hoy día en la noche, les voy a mandar una potencia y ustedes me la van a pasar a raíz y la van a pasar a logaritmo, porque va a ser lo más sencillo para que ustedes entiendan de que es todo lo mismo, ¿ya? Eso es lo que se debería hacer, ¿ya? Yo creo que va a ser como lo mejor que podríamos hacer para que vayan asimilando, ¿ya? Porque obviamente de que te puede costar asimilarlo en este momento, ¿ya? Porque igual es una materia nueva. Pero de a poco, haciendo harto ejercicio, uno después se va acostumbrando, ¿ya? Igual con el tema de las cápsulas, yo creo de que después lo van a volver a entender si lo vuelven a ver potencia, raíz y logaritmo todos juntos, lo van a entender mejor. Entonces, esto sería así. Ahora vamos a ver otra de las propiedades que se llama logaritmo del producto. Nos dice, si en el argumento de un logaritmo existe un producto, entonces ese logaritmo es igual a la suma de los logaritmos de los factores, manteniendo la base original. Yo creo que eso no se entendió nada. Ya, así que les voy a explicar la fórmula. La fórmula dice que el logaritmo de base A, y tenemos en el argumento, tenemos una multiplicación, B por C, va a ser lo mismo que decir logaritmo en base A, argumento B, más, siempre relacionen propiedades multiplicativas, se suma, propiedades de división, se resta, ¿ya? Siempre. Un ejemplo en las potencias,
si nosotros teníamos a elevado a m por a elevado a n, nosotros conservábamos la base y sumábamos los exponentes. Si nosotros teníamos a elevado a m dividido en a elevado a n, nosotros conservábamos la base y restábamos los exponentes. ¿Ya? Entonces siempre asimilen multiplicación, ¿ya? Multiplicación con suma y división con resta. ¿Ya? Va a ser como lo más sencillo. Entonces, esto dice que es como que se separan, ya se mantienen las bases y este queda aquí y este queda acá. Así. Eso es lo que se hace. Es como el tipo de propiedad distributiva que nosotros veíamos al principio, que decía que A por B más C es lo mismo que decir A por B más A por C. ¿Cierto? Esto es lo mismo. Es lo mismo. Imagínense que este está multiplicando estos dos y ustedes ponen AB en uno y en el otro ponen AC. No va a alterar el producto. ¿Se entiende lo que explico aquí? ¿O se enredan? Profe, no entendí. Ya. Lo hacemos otra vez. Ya. Esto nos dice que acá un ejemplo acá arriba les puse la propiedad distributiva. La propiedad distributiva. Esto nos decía que era lo mismo poner esta afuera y multiplicarla por B más C a que poner A por B más A por C. ¿Ya? Esto lo vimos en los conjuntos numéricos. Lo que nos explica esta propiedad es de que si en el argumento, acuérdense, base A es base. Esta parte de aquí, este numerito grande que queda, ¿cierto? Es el argumento. ¿Ya? Y este resultado, un ejemplo acá sería el logaritmo. Entonces, aquí nos dice que si en el argumento de un logaritmo existe un producto es lo mismo que decir, lo voy a borrar, es lo mismo que decir multiplicación. Ya, es lo mismo. Si les dicen cociente, es división. Si les dicen producto, es multiplicación. Entonces, dicen que si en el argumento, el numerito grande de ahí, de un logaritmo existe una multiplicación, entonces ese logaritmo es igual a la suma de los logaritmos de los factores, manteniendo la base original. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nos están queriendo decir? Aquí lo que nos quieren decir es que nosotros tenemos, vamos a hacer el ejercicio de acá. Tenemos logaritmo, aquí no se ve la base, entonces base 10. Logaritmo en base 10 con argumento 3 por 8. ¿Ya? Esto es lo que nos dice aquí. Esto es lo que nosotros tenemos en este momento. Y nos dice la propiedad que lo que podemos hacer es como distribuirlos. ¿Ya? Nosotros podemos hacer un logaritmo en base 10 con argumento 3, donde es multiplicación, sumamos. ¿Y qué sumamos? Logaritmo en base 10, porque si aquí ven, dice que se mantiene la base original, en base 10, con el argumento 8. Eso es lo que se hace, ¿ya? Es como que esto como que se divide en dos partes. De este logaritmo ponen dos logaritmos. Log de 10, ¿ya? Y estos números de arriba ponen uno acá y ponen uno acá. Eso es lo que tienen que hacer, ¿ya? Entonces, nos dice que logaritmo en base 10 con argumento 3 por 8 es lo mismo que decir logaritmo en base de 10 con argumento 3 más logaritmo en base de 10 con argumento 8.
¿Se entiende un poquito mejor o aún nada? A ver, por mi parte yo sí lo O sea, entiendo. Yo igual lo entendí. como reemplazar, ahí lo que me dice la fórmula, ¿cierto? Reemplazar. ¿Cómo reemplazar qué cosa? O sea, ahí estaba la fórmula. Sí, esa es la fórmula. No, eso es lo que estaba en celeste. ¿Sí? Y ahí donde está el ejercicio se dio como más o menos lo que ahí se demostraba, que era como reemplazar, porque decía A, B y C, y ahí yo decía, bueno, Exacto. aquí es poner acá. Sí. Sí. Sí, es como que la fórmula nos sirve para saber lo que tenemos que hacer y después nosotros lo podemos reemplazar por cualquier número. ¿Ya? Entonces, aquí les voy a borrar esta y les voy a poner lo mismo con otro número. Entonces, vamos a poner, tengo logaritmo de 15, ¿ya? Con argumento 12 por 3. Ese es el logaritmo que a mí me entregan. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El logaritmo del producto nos dice de que si en el argumento tenemos una multiplicación, ¿cierto? Tenemos una multiplicación, va a quedarnos como, puede quedarnos como, es lo mismo que es equivalente a logaritmo en base 15, porque eso nunca se cambia. Lo único que cambia es el argumento, ¿ya? Es como que se separan los argumentos. Si nosotros tenemos una multiplicación, ¿ya? De dos conceptos, en un argumento tenemos una multiplicación de 2 dígitos, ¿ya? Uno va para un logaritmo y el otro va para el otro. Se separan, ¿ya? La idea es que no estén juntos. Entonces, esto de aquí es lo mismo que decir logaritmo en base 15 con argumento 12, donde es multiplicación, se suma a logaritmo en base 15, argumento 3. ¿Ya? Eso es lo que nosotros hicimos. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya. Otra cosa que les pueden poner es, tienen logaritmo, les voy a poner el 10 por mientras para que se acostumbren, ¿ya? Logaritmo en base de 10 con argumento 3 más logaritmo en base 10, argumento 8. Esto que está aquí es lo mismo que decir logaritmo en base 10 y 3 por 8, con argumento 3 por 8. ¿Se entiende? Es lo mismo, la damos vuelta. No es nada más que eso. ¿Se entiende lo que hacemos ahí? Sí. Sí. Ya, bueno. Lo vamos a descartar y vamos a ver si alguien escribe en el chat. No, para. Entonces, esto nos dice que hay que tener ojo aquí porque no hay propiedades para sumas en el argumento de un logaritmo. Si nosotros tenemos logaritmo en base 6 con argumento 5 más 5, esto no se puede hacer como lo que estábamos haciendo acá. ¿Ya? No se parece. Y acá, por eso acá nos explican, no es lo mismo que el logaritmo de 6, 5 más logaritmo de 6, 5. A eso nos dice que no es lo mismo. No podemos ocupar la propiedad del logaritmo del producto para sumas. ¿Por qué no? Porque es solamente para productos, solamente para multiplicaciones en el argumento. ¿Ya? El argumento, siempre recuerden que el argumento es el numerito grande. ¿Ya? Ese es el argumento. Entonces, no podemos... Profe, Dime. ya lo borré. No, ¿Qué pero lo puedo- significa?
Ah, no, pero está ahí en el cuadrito rojo. Eso, Ese signo, sí. ¿Qué significa? que esto es igual, ¿cierto? Esto no es igual. ¿Ya? Si te ponen un ejemplo, esta E, dice, esa E significa pertenece a, ¿ya? Si te ponen que A, ahí si te ponen que A pertenece a esto, te dicen que A no pertenece a los naturales. Si te ponen que A si te ponen eso, significa que A pertenece a los naturales, ¿ya? Y si te lo ponen así, es que no pertenece, ¿ya? Que no es lo mismo. Entonces, si acá tenemos el signo igual, ¿cierto? Este signo significa que no es igual, ¿ya? Eso significa, eso es lo que les quiere decir estas cositas de aquí, ambas, estas dos. Quiere decir que no es igual, que no los confundan, que no confundan las propiedades. Ya, eso es lo que quiere decir esto, así como de alto, léelo, ¿ya? Eso es lo que quiere decir, de que esta propiedad no pueden hacerla como esto, ¿ya? No se puede, porque es solamente cuando estás multiplicando en el argumento. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, ya va. Ya. Ahora vamos a ver lo mismo, pero Profe, escucho. hay una duda en el chat que dice que si al quedar separado, ¿cómo se resuelve? Descartar. Voy a leer al tiro. Hay que ver si es raíz exacta, o sea, si es logaritmo exacto, ya se puede resolver. Si no, quedan así mismo. O lo podríamos después descomponer, pero ahí les voy a explicar más adelante como que otras cosas se pueden hacer, ¿ya? Pero sí, es como en 2 diapositivas más de cómo se pueden resolver los logaritmos, ¿ya? Así que vamos a seguir con esta. Si tengo un ejemplo, a ver, ¿cuál nos podría dar un número exacto? Logaritmo en base 2, 4 por 8. Ah, lo cambio. Ahí. Un ejemplo. Pasándolo a esta propiedad, al logaritmo del producto, porque podemos pasarlo al logaritmo del producto porque tenemos una multiplicación en el argumento. Entonces nosotros decimos logaritmo en base 2 con argumento 4, donde es multiplicación, lo sumamos, más logaritmo en base 2 elevado a 8. ¿Se entiende? Ahí, ¿qué hacemos? Decimos ya, logaritmo en base 2 con argumento 4, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da esto? 2. 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 2 nos da 4. Y el otro, ¿cuánto nos da logaritmo en base 2, argumento 8? 3. 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 3 nos da 8. Entonces, nosotros vamos a decir que esto es lo mismo que 2. Y esto es lo mismo que 3. Y esto nos va a dar resultado 5. ¿Se entiende? ¿Cómo tuvimos que resolver esto? Sí, se entiende. Sí. Sí. Sí, más o menos, sí, se entiende. No sé, yo no, honestamente no. Ya. Aquí estamos viendo, justo por casualidad nos tocó un logaritmo con propiedades exactas, ¿ya? Un logaritmo exacto. Como decíamos, una raíz exacta, una potencia exacta, ahora nos toca un logaritmo exacto. Esto dice de que
El logaritmo tiene una base, ¿cierto? La base en este logaritmo va a ser, ay, ¿por qué se confunde? La base en este logaritmo va a ser el 2, ¿ya? Esta es la base. Después viene el argumento. Y nosotros en el argumento vamos a poner, y ahora la vamos a cambiar. Vamos a poner 8 y vamos a poner por 16. ¿Ya? Esto es multiplicando. Entonces, si nosotros esta es la base, este de aquí es el argumento, ¿cierto? Si nosotros en el argumento tenemos una multiplicación, ¿ya? Vamos a poder ocupar el logaritmo del producto. Ya esta propiedad vamos a poder ocupar. Y esto significa de que esto es lo mismo a que nosotros digamos, esto se copia para el lado de acá. Logaritmo en base 2. Y este numerito que está aquí, lo pasamos para acá. Si tenemos una multiplicación, se suma. Si tenemos división, se resta. En este momento tenemos una multiplicación, entonces sumamos. Y esta cosita también se viene para acá. Y ponemos logaritmo en base 2 porque nunca cambia eso. Cambian solamente los argumentos. Es como que los argumentos se separan. ¿Ya? Entonces ponemos logaritmo en base 2 con argumento 8 más por la multiplicación, ¿ya? Se suma, logaritmo en base 2 de argumento 16. Ahí. ¿Se entiende lo que hice ahí en eso? ¿O no? ¿Se entiende? Sí, se entendió. Sí. Ya. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora, voy a borrar eso para que no se confunda. Entonces nosotros lo que vamos a ver ahora es ver si estos logaritmos son exactos. ¿Cómo nosotros vemos eso? Decimos, tenemos este que dice logaritmo en base 2, argumento 8. ¿Esto qué significa? ¿Qué número, por qué número tengo que elevar el 2 para que nos dé 8? ¿Por qué número tengo que elevar el 2 para que nos dé 8? 3. 3. ¿Por qué? 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2. 2 por 2 es 4 por 2, 8. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el resultado de ese logaritmo, ¿cierto? Que sería el 3. Y ahora en el logaritmo de 2 con argumento 16 decimos logaritmo 2, argumento 16, decimos ¿qué número? ¿Por qué número tengo que elevar el 2 para que me dé como resultado 16? ¿Por qué número? Por 4, creo. 4. Por 4. Porque si por 3 nos dio 8, después nos tiene que dar el doble de eso, que sería 16. Ya entonces, aquí nos queda 4, ¿cierto? ¿Se entiende hasta ahí lo que hicimos? Sí. Sí, ya. Entonces, ahora solamente reemplazamos. En el lado de acá que teníamos el argumento de 8, reemplazamos por el 3, porque este es el logaritmo, el total. Ah, está llorando, qué lata. Ya tenemos ese. Y en el de acá tenemos el 4, ese es el resultado. Y eso es lo que nos quedaría a nosotros. De todo lo que hicimos acá, ¿ya? Esto es lo que a nosotros nos quedaría. 3 más 4. Nada más que eso. ¿Y cuánto es 3 más 4? 7. 7. Entonces, logaritmo en base 2 con argumento 8 por 16 va a ser igual a
7. ¿Se entiende lo que hicimos? Sí. ¿Sí? ¿Se entendió ahora bien? ¿Tienen alguna duda aparte? ¿Mm? El 2 siempre va a estar, sí, porque aquí lo que nos dice la propiedad es que siempre se mantiene la base original. Lo único que cambia son los argumentos, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos, aquí en el argumento estamos multiplicando 3 números, nosotras 3 veces vamos a poner el logaritmo en base 2, solamente que en cada uno vamos a poner un argumento. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, bacán. Profe, Escucho. en caso de que me den el logaritmo, pero no me den los dígitos que estén dentro de la paréntesis, entonces tendría que ocupar otra fórmula o siempre me van a dar como los números que están dentro. Siempre te los van a dar, o lo otro sería de que te den letras. Acá abajo un ejemplo te dan letras, este ya no se puede borrar. Acá abajo te dan letras, te dicen logaritmo en base 10 con x por y, ya que esto es lo mismo que decir esto, es lo mismo que decir log x y, ¿ya? ¿Por qué? Porque la base es 10, es invisible, y esto es lo mismo que ponerle en un paréntesis y ponerle un por al medio, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, puedes tener eso, ¿ya? Un ejemplo, tienes eso, sí. Tú sabes que aquí va un 10 invisible, ¿cierto? Entonces pones que esto es lo mismo que decir logaritmo en base 10 con argumento x más logaritmo en base 10 con argumento y. Es lo mismo. Si te dan, es que nunca te piden resolver esas partes de los argumentos del logaritmo, es poco probable que te hagan resolverlo. Pero si te pones logaritmo de 5 con argumento 2 por x, tú pones, no te complicáis la vida, pones logaritmo base 5, argumento 2, más logaritmo en base 5, argumento x. Eso haces. ¿Ya? No se complican la vida viendo más cosas porque esto no creo que se los pongan. Y no creo que los hagan calcular eso. Ya es muy, muy poco probable. Profe, anteriormente, antes de esta diapositiva, había mencionado de que los logaritmos usualmente o habrán veces que no tendrán como una base, entonces tendría que asumir que sería 10, pero si aquí no me aparecería, por ejemplo, ahí donde decía el logaritmo de 5, ¿Sí? y no aparece nada, entonces tendría que ponerle un 10. Tú lo asumes. Sí. Un ejemplo, si te sale así como le decía el logaritmo, argumento 100. Ustedes asumen automáticamente que la base que debería ir aquí es un 10. ¿Ya? Pero ustedes si quieren, ustedes lo pueden poner en todo el desarrollo. En todo el desarrollo le pueden poner logaritmo en base 10. Pero en las respuestas, en las alternativas, no les va a salir este 10. ¿Ya? Les va a salir logaritmo nomás. Un ejemplo. En vez de logaritmo en base 10, le va a salir logaritmo solamente. Porque el 10 es invisible. Es como les decía en la raíz, cuando no se ve el numerito de aquí, cuando no hay nada. Cuando no hay nada aquí, ¿qué se asume que es? Un 2, ¿cierto? Acá en el logaritmo se asume que si no hay ningún numerito chico aquí, es un 10. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Era esa la pregunta? Sí, era eso. Ya. Entonces vamos a seguir. ¿Todos entendieron la parte de aquí? Sí. Ya, bueno. Entonces, ahora vamos a ver el logaritmo del cociente. ¿Qué es el cociente? Una división.
Ya, que no los confundan con términos raros. Ya, entonces vamos a poner acá arriba. División es igual a cociente. Producto es igual a multiplicación. ¿Cierto? Y, voy a borrar eso. Y después, adición es igual a suma. Y sustracción es igual a resta. ¿Ya? Recuerden siempre eso, porque aquí no les van a poner suma o resta, les van a poner adición, sustracción, cociente, producto, ya les van a poner esas palabras, les van a poner las fáciles que sabemos nosotros. ¿Ya? Entonces aquí nos dice, si en el argumento de un logaritmo existe un cociente, o sea, una división, entonces ese logaritmo es igual a la resta de su dividendo y su divisor, manteniendo la base original. En cortas palabras, esto es lo mismo que en la diapositiva pasada, solamente que acá hacemos esto. En vez de sumar, restamos. ¿Ya? Es la única diferencia. Acá un ejemplo tenemos logaritmo. Ahí nos sale, miren, aquí nos sale la base, entonces asumimos que es un 10. Con argumento 20 partido en 5. ¿Cierto? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, en realidad esto es como a lo que nosotros tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque podemos dejar logaritmo 10 con argumento 4. ¿Por qué? Porque podemos dividirlo. En el otro, podemos decir, si yo tengo logaritmo en base 10, argumento 20, menos logaritmo en base 10, argumento 5, es lo mismo que decir logaritmo en base 10 y argumento 20, este menos significa que acá está dividiendo, dividido en 5. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende bien? Sí. Ya. Entonces, como les decía, es exactamente lo mismo. Si acá abajo les sale uno con fracción, que acá sale uno con fracción, dice logaritmo en base 10 con argumento x partido en 4, recuerden que una fracción es igual a una división, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos esto, es lo mismo que nosotros nos decimos logaritmo en base 10 con argumento x dividido en 4. ¿Ya? Estas dos cosas son lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda hacer? Ponemos logaritmo en base 10 con argumento 4, donde está dividiendo ponemos menos logaritmo en base 10, argumento 4. ¿Se entiende? Sí. Dime. No entendí. Ya. ¿Qué parte? ¿Todo? Sí, todo. Ya. Entonces, te explico de nuevo. Aquí nos dice el ejercicio B, nos dice que tenemos logaritmo x y 4. Así nos sale. Si nosotros vemos esto, que es el numerito grande, esto es el argumento. ¿Ya? Y donde no nos sale base, nosotros asumimos que la base es 10. ¿Ya? La fracción es lo mismo que una división. Nosotros podemos expresarla como fracción o como división. Si nosotros tenemos 2 tercios, es lo mismo que decir 2 dividido en 3. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, acá nosotros podemos decir que esto es igual a poner logaritmo en base 10
con argumento x dividido en 4. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Sí, ya. Entonces, ahora nosotros hacemos lo mismo que hicimos en la diapositiva pasada. Lo separamos. Entonces, pues, logaritmo en base 10 con el primer argumento, con argumento x. ¿Ya? Y en vez de poner el más, ahora ponemos el menos, porque este está dividiendo. Si divide, se resta. Si multiplica, se resta. Cuando aquí está dividiendo, ponemos menos. Y ponemos otra vez logaritmo en base 10 por argumento 4. ¿Se entiende ahora? ¿O hay algo de que aún no se entiende? Me enredé cuando, o sea, donde está la flechita, de ahí para adelante. Ya. Lo voy a hacer acá abajo. Tenemos logaritmo en base 10 elevado, con argumento x dividido en 4. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer, vamos a separar, ya como lo que se hace en esta fórmula de aquí, ¿cierto? Nosotros nos separamos. La única diferencia a la propiedad pasada es que en esta ponemos un menos en vez de un más, ¿ya? Nada más que eso. Entonces, aquí dice de que siempre se mantiene la base original. Por lo tanto, aquí vamos a poner logaritmo en base de 10 con el argumento, con el primer argumento, ¿ya? Con argumento x, donde estamos dividiendo, acuérdense, división igual a resta, multiplicación igual a suma. Entonces, donde estamos dividiendo, tenemos que poner menos. Y después tenemos que poner este 4 al lado, pero tenemos que mantener la base. Y la base era logaritmo de 10. Y ahí lo podemos poner acá arriba. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. También la X podría asumir que sería como o sea, que sería uno. No, aquí no se asume que X puede ser un número. La X ahora es X, solamente X. ¿Ya? Si después te piden, por ejemplo, el elevado que tenga esta X, ahí puedes poner que es elevado no, porque según es invisible. ¿Ya? Pero no, aquí está X. Nosotros no sabemos qué número de tiene X. Es inconcluso. Solamente que podemos deducir de que es un número positivo. Porque tenemos X positivo, no negativo. ¿Se entiende? Sí, y también en el ejercicio A, donde está el logaritmo de 5, Sí. esa no la entendí porque no sé cómo se hizo el resultado del logaritmo 4. Esto nos dice que tenemos logaritmo 20. Acuérdense, si no sale base, es porque es 10. Logaritmo en 20, base 10, argumento 20 menos logaritmo, base 10, argumento 5. Esto significa que nosotros acá lo que podemos hacer es, si nosotros aquí primeramente agrandamos, ¿cierto? Luego separamos lo que eran los argumentos, ahora lo vamos a juntar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Mantenemos la base, ponemos logaritmo en base 10, ¿ya? Y donde acá tenemos una regla que significaba la regla, esta significaba la división. Entonces nosotros ponemos 20 dividido en 5. Y ahí nosotros podemos resolver esa parte. Porque tenemos logaritmo de 10. ¿Y cuántas veces cabe el 5 en el 20?
4. Y como sabemos, el 10 es indivisible, ¿cierto? Entonces va a quedar como logaritmo de argumento 4. ¿Se entiende? Porque el 10 va a seguir aquí, pero siempre es indivisible. Por eso llega la logaritmo de 4. ¿Se entiende? Sí, y también, o sea, al llegar a ese resultado tendría que decir resolución de lo que quedaría No, esto queda ahí, porque no tiene ninguna manera exacta. Porque no puedes decir acá la pregunta que te tienes que saber si un logaritmo es exacto no es decir ya. Yo tengo 10. ¿Por qué número tengo que llevarlo para que me dé 4? No hay, ¿cierto? No hay número elevando también el 10 de 4. Entonces, eso es lo que te queda. No puedes ser que ¿te entiendes? Sí. Ya. Entonces voy a borrar. Si me acuerdo cuando revisé la diapositiva, yo no entendí. Ya, ahí. Ahora, otra propiedad es el logaritmo de la potencia. Esto nos dice que si el argumento de un logaritmo, otra vez argumento numérico grande, tenemos logaritmo en base a argumento aquí en el grande, y tiene un exponente, ¿ya? Tiene un exponente. Ese logaritmo va a ser igual a la producto del exponente, el argumento original del logaritmo de la potencia. ¿Qué es eso? Este exponente lo sacas del logaritmo y lo dejas de fuera. Me explico. Si el exponente es una C, ¿ya? En un segundo creo que alguien quiere revisar la clase. Esto no nos dice. Nosotros tenemos una expresión. Ese es el exponente que está en el argumento. Eso nos dice de que, esta propiedad dice que nosotros usamos el exponente. Y el exponente lo multiplicamos por el logaritmo completo. ¿Se entiende lo que tenemos que hacer? Tenemos el exponente acá arriba y el exponente lo sacamos. Lo corremos la cara acá. ¿Ya? Y ahí lo multiplicamos por todo esto. Eso es lo que se hace. Entonces, ahora lo vamos a ver en un ejercicio. Yo tengo logaritmo 5 cosas. Recuerden que no hay nada más decimal. Entonces, tengo logaritmo, argumento 5 elevado a 2. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Ese 3 lo sacamos y multiplicamos por el logaritmo completo. ¿Se entiende? Aquí un ejemplo tenemos por el B. Tenemos un logaritmo en base C. No, perdón. Tenemos logaritmo en argumento P elevado a menos 5. Esto es lo mismo que decir. Menos 5 por logaritmo en argumento P. ¿Se entiende? Profe, no entendí muy bien este uso de menos 5 por logaritmo P. Ya. Yo acá tengo logaritmo P menos 5. La base es de 10. ¿Ya? Tenemos logaritmo de P elevado a menos 5. Lo que nos dice la propiedad es desde que el exponente lo sacamos del logaritmo, se va de fuera. Entonces no se nos queda ahí. Menos 5 multiplicando a todo lo que
quedó cadero. Ya, entonces multiplicando al logaritmo en argumento P. Con base 10, donde la base siempre no sale, uno lo deja así. Logaritmo en base P. Y con el menos 5, que antes estaba elevando la T, ahora multiplicando el logaritmo completo. ¿Se entiende esta propiedad? Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Todos lo entienden? Sí, ya. Entonces, ya. Entonces vamos a hacer el segundo ejercicio. Ese ejercicio nos dice la expresión logaritmo en base a 10 con el argumento 8 al cuadrado por 40 partido en 16 es equivalente a. ¿Cómo podemos hacer eso, chiquillos? Es lo que se tienen que buscar también, el logaritmo. Ya. Entonces, ¿alguien tiene una idea de lo que tenemos que hacer ahí? ¿Nadie? ¿Les voy a explicar? ¿Resuelve la potencia? Sí, pero no. Acá tenemos ¿qué es eso? Un exponente, ¿cierto? Y vimos la pasada que los exponentes se sacan. Entonces, desde esto, lo voy a hacer más chiquito para que no alcance todo. Logaritmo, entonces, de 10 por 8 al cuadrado por 40 partido en 16. Porque nosotros hacemos acá. El logaritmo lo vamos a dejar por un rato. Nos vamos a concentrar solamente en el argumento. El logaritmo no cambia. Entonces, sacamos el del ahí. Lo sacamos. Pues, chao. Dejamos 2 por logaritmo de 10, ¿cierto? A 8. ¿Se entiende por qué es eso? Recuerden que acá hay una multiplicación, entonces vamos a separar los argumentos, como lo vimos en esta diapositiva. ¿No ven que nosotros sacamos el argumento, los dejamos lejos uno del otro, los separamos? Vamos a hacer lo mismo. Entonces, nos dice esto. Nos dice que el primero que vamos a hacer es el 8. ¿Ya? Vamos a imaginar que esto es solo esto. Tenemos solamente esto. Vamos a separar. Lo que vamos a separar. Logaritmo, base 10. Argumento 8 elevado a 2. Ya. Este es uno. Otro, no le vamos a poner encima todavía. Otro es el logaritmo en base 10 con argumento 40. Y el otro es logaritmo en base 10, pero en este no están dividiendo el 16. Ya, siempre recuerden eso. Aquí le vamos a poner un puntito. Bueno, le podemos poner también. Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo primero que tenemos que hacer, pues lo que vimos la pasada, tenemos que exponerle aquí. Chao. Fuera del logaritmo. Entonces me quedaría 2 por logaritmo de 10 con argumento 8. ¿Se entiende eso? Sí. Ahora, esto, porque tiene sumando, porque multiplicación se suma, división se ve. Aquí, logaritmo de 10, ¿ya? Logaritmo en base a 10 con argumento 40. ¿Qué podemos hacer ahí para achicar? Vamos a hacer lo que hacemos en descomposición de raíz. Vamos a hacer lo mismo. Entonces, ustedes tienen que buscar un número por el que podamos
tener exponente a la vez llegar a 40. Ese número podría ser. Nosotros podemos decir que puede ser 4 por 10, ¿cierto? 4 por 10 nos da 40. Y este 4 lo podemos expresar como potencia. Entonces los elevados. Los elevados. ¿Qué hacemos ahora entonces con ese 2 chiquitito? Chiquillos. Vamos a multiplicar. Exacto. Así, sí, las dos dijeron bien lo mismo. Entonces, acá, multiplicando todo lo que está dentro, ¿cierto? Y aquí nos quedaría logaritmo de 10 con argumento 2 por 10. Ya, ahora vamos a seguir componiendo. Esto significa que esto va a ser igual a 2 por logaritmo de 10 argumento 2 más logaritmo en base a 10 argumento de 10. ¿Se entiende? ¿Por qué es eso? Sí, ya, bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos estos dos, ¿cierto? Los voy a escribir más allá para que no se nos olviden. 2 por logaritmo de 10, vale de 8, más 2 por logaritmo de 10, elevado a 2, más logaritmo de 10, con argumento de 10. Vamos a borrar esto aquí, para que tengamos más espacio. Y ahora vamos a ver lo que nos queda acá. Que lo que nos queda, lo que aquí abajo estaban viendo, ¿cierto? Es esto. Entonces, restamos. ¿Y cómo podemos sacar el 16? ¿De qué manera podemos sacarlo? ¿Por qué podemos sacarlo? ¿Con qué potencia podemos dejar el elevado a 4? 2 elevado a 4, ¿cierto? Entonces dejamos logaritmo de 10 con el argumento 2 elevado a 4. Ahora, ¿cómo dejamos el 2 elevado a 4? ¿Qué hacemos con este 4 que le va elevando? ¿Qué hacemos? Multiplicando. Acá multiplicando. 4. Logaritmo de 2. ¿Se entiende lo que hicimos? ¿Ahí? Sí, ya. Acuérdense esto, ahí, con un puntito. Entonces ya tenemos nuestras 4 partes. Entonces, aquí dime. ¿No podría ser 4 elevado a 2? ¿No podría? Sí, también podría ser. Sí, también podría ser 4 elevado a 2. Entonces, ahí de los lo hacemos con los elevados. Ahora, lo que tenemos que hacer es juntar todos los... tenemos que juntar todos los términos semejantes. ¿Sí es cierto? Entonces, si acá... ¿Cuáles se parecen acá? Díganme ustedes. ¿Cuáles se parecen? Chiquillos. A ver. Este número de acá. ¿Podemos hacerlo por potencia? Sí. ¿Cuánto? 2 elevado a 3. 2 elevado. Siempre pasen a potencia cuando sea favorable para ustedes. Para hacer términos más semejantes. Ahí pasen la potencia. Entonces, aquí tenemos 2 elevado a 3, ¿cierto? ¿Qué se hace con este 3 que está acá arriba?
se pasa multiplicando. Junto con el 2, ¿cierto? Sería 3 por 2 por logaritmo de 10 con argumento de 2. Y sé que es complicado, o sea, sé que es súper largo el ejercicio. Por eso les puse porque este tiene todas las propiedades que nosotros hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Entonces, yo creo que la Monse se debe estar grabando ahí. Así que después pueden volver a realizar el ejercicio cuantas veces sea necesario. ¿Ya? Y lo pueden ir haciendo ustedes también. Entonces, quedaría 3 por 2 por logaritmo de 10 con argumento de 2 más 2 por logaritmo de 10 argumento 2 más logaritmo de 10 con argumento 10 menos 4 por logaritmo de 10 con argumento 2. Ahora, nuestros términos semejantes. Primero vamos a resolver esto. 3 por 2, 6. 6 por logaritmo. Ahora lo voy a poner sin esos 10 chiquititos, para que nos alcance bien. Ustedes saben de que si no hay una base abajo, es porque este es el 10. Y todo esto tiene la misma base. Bueno, 6 por logaritmo en argumento 2, más 2 por logaritmo en argumento 2, más logaritmo en argumento 10, menos 4 por logaritmo en argumento 2. ¿Cierto? Aquí lo único que cambié un ejemplo fue que resolví esta multiplicación y saqué los 10 de acá abajo porque siguen ahí, pero están invisibles. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? ¿Qué es lo que sí podemos hacer ahora? Chiquillos. Tenemos todo esto, ¿cierto? ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Si ya tenemos estos términos de que tenemos los argumentos iguales, tenemos las bases iguales, ¿qué podemos hacer? El logaritmo de argumento 10 sería 1, ¿no? Sí. Ya, resolvamos ese. Los logaritmos de argumento 10 es lo mismo que decir logaritmo de base 10 por argumento 10. ¿Qué número? ¿Por qué número tengo que multiplicar nuestra base, el 10, para que nos dé 10? 1. Entonces, el logaritmo de 10 ya lo eliminamos al tiro. Chao. ¿Y qué nos quedaría? 1. Ahora, si vemos de que el logaritmo de 10 nos dio 1, automáticamente, chao la C, ¿cierto? Porque ahí nos sale el 1. Entonces, chao. Descartado. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con este y con este? ¿Qué podemos hacer? Multiplicarlo, sumarlos y restarlos. Porque no sacamos nada con multiplicar 4 por logaritmo de 2, porque nos va a seguir dando 4 logaritmo de 2. ¿Ya? Entonces ahora lo único que nos queda es tener los términos semejantes. Y todos estos son semejantes porque todos tienen el logaritmo en base 10 con argumento 2. Logaritmo en base 10 con argumento 2. Logaritmo en base 10 con argumento 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos lo siguiente. Entonces, 6 más 2, ¿cuánto es? 8 logaritmo de 10 argumento 2, ¿cierto? Lo mismo, acuérdense, lo mismo. Y ahora, le restamos el menos 4 por logaritmo de 2. ¿Se entiende por qué hice eso? Sí. Sí. Ahora, ¿qué hacemos? Seguimos teniendo términos semejantes, ¿cierto? Entonces, esto lo podemos restar. 8 menos 4, ¿cuánto nos da? 4. 4. Logaritmo de 2. Y la respuesta correcta sería la D. ¿Se entiende? Sé que quizás puede ser medio confuso, ¿ya? Pero ¿se entiende por qué hice todas esas cosas que hice? Más o menos. Más o menos. Chiquillas, si se pierden, díganme, profe, me perdí. Ayuda. Ya díganmelo.
Me perdí en la segunda parte, donde está el 6 por logaritmo de 2. Ya. Bueno, como les decía antes, nosotros siempre, un ejemplo, nosotros empezamos con esto. ¿Por qué terminamos en esto? Ustedes siempre, estos numeritos de arriba, ¿ya? Tienen que intentar hacerlo potencia para su beneficio, ¿ya? Si a ustedes les conviene, ¿ya? Ahí lo hacen potencia, si no, lo dejan así como están. Pero si a ustedes les conviene dejarlo con términos semejantes, háganlo, ¿ya? Esa es la idea que nosotros tenemos. Un ejemplo. Alguien me dijo que aquí podíamos poner logaritmo de 4 elevado a 2, ¿cierto? Alguien me dijo eso. Y sacar el 2 y dejar el logaritmo de 4. Si hubiésemos hecho eso, no hubiésemos podido ni sumar ni restar esto, ¿cierto? Con ese 4. No se hubiese podido porque no hubiese sido semejante a los de acá. Entonces, por eso es la idea de que esto es mucho razonamiento. ¿Ya? A ver, voy a ver qué me escribe. No puedo ver. Se supone que la Monse estaba grabando ayer. No sé si estará grabando hoy día también. Pero igual yo los voy a hacer chiquillos ya, así que no se preocupen. La Monse no te encuentro. Ahí está la Monse. Debería estar grabando. ¿Ya? Entonces. Ya. Es que han estado preguntando todo el rato eso. Entonces, si nosotros hacemos eso, ya como les explicaba, si nosotros hubiésemos puesto logaritmo en argumento 4 elevado a 2, no hubiésemos podido hacer lo que estamos haciendo acá arriba, ¿ya? Entonces, por eso es la idea de que siempre vean su conveniencia, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Juntamos términos semejantes. Este de aquí se suma con este de aquí, ¿cierto? 6 más 2 nos da 8. Y esto obviamente lo mantenemos. 8 logaritmo en argumento 2. Y después de este, que ya lo sumamos con este ya lo eliminamos, que nos dio 1, ¿cierto? Acá tenemos este. Y este también tiene la misma parte de aquí, pues tiene el mismo argumento. Tiene la misma base. Puede ser un término semejante. Entonces nosotros, este resultado de aquí, lo restamos con este. ¿Por qué lo restamos? Porque acá tiene un menos. Ponemos entonces 8 logaritmo de argumento 2 menos 4 logaritmo de argumento 2. Y eso es lo que nos da. 8 menos 4 nos da 4 logaritmo de argumento 2. ¿Se entendió ahora? Sí, ahora sí, muchas gracias. Ya, bueno. Profe, una pregunta. Dime. Es difícil que el DEMPRE nos ponga un ejercicio como así de complicado, ¿no? Sí. A ustedes les van a poner ejercicios más simples, ¿ya? Yo creo que puede un ejemplo que le ponga un ejercicio log 8 elevado a 2 partido en 16. Quizá eso le van a poner, pero no les van a poner estas 3 cifras, ya, nicas, no se las van a poner. Ya, profe, gracias. Sí, porque imagínense de que por pregunta tienen más o menos 2 minutos, 2 minutos 10. Y en este ejercicio se van a demorar mucho más que 2 minutos, aunque lo hagan súper rápido. ¿Ya? Entonces, ellos, como les digo, ellos siempre les van a poner ejercicios que demuestren que ustedes saben los conceptos, que ustedes saben resolver todos los ejercicios que les pongan. Eso es lo que ellos buscan. Entonces, quizás les van a poner diferentes ejercicios y todos, obviamente, siempre llevan su trampa, pero todos siempre van a ser en son de
entender que ustedes saben simplificar, que ustedes saben descomponer, ¿ya? Entonces esas son cosas súper importantes de que se tienen que practicar para que puedan rendir bien la prueba, ¿ya? Para que tengan buen puntaje. Entonces, al fin y al cabo sé que fue confuso, pero se entendió de cierta manera este ejercicio de aquí. Sí, yo lo entendí bien. ¿Sí? ¿Alguno más? ¿Sí? Ya, bueno. Entonces vamos a seguir con lo siguiente. Si no me equivoco, mire, son súper poquitas, nos quedan 3 solamente. Fíjate. Ahora, logaritmo de la raíz. Ahora vamos con la raíz. Ya primero fuimos con la potencia, después con la multiplicación, con la división y ahora venimos con el logaritmo de la raíz. Esto dice que si en el argumento, otra vez argumento, tenemos logaritmo, base, argumento. ¿Ya? En el argumento existe una raíz, ¿ya? Entonces este logaritmo es igual al producto entre el recíproco del índice. No les voy a leer eso porque no lo van a entender. Pero aquí, ¿qué es lo que nos dice? Recuerden, siempre lo único importante de esta parte es que siempre dice, conservando la base del logaritmo original. Ya, siempre se conserva la base. Esto dice que si nosotros tenemos un logaritmo en base A con una raíz en el argumento, esto va a ser lo mismo que logaritmo en base A. ¿Y qué vamos a hacer con esta raíz? La vamos a pasar a potencia. ¿Cómo hacíamos eso? Esto se mantenía, ¿cierto? La B se mantenía. El exponente pequeñito de ahí se ponía de numerador, que en este momento un ejemplo sería 1, y el índice se dejaba como denominador. ¿Se entiende lo que dice ahí? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Todos entendieron? Aquí. Sí. Ya bacán. Entonces vamos a hacer lo que vimos en la clase pasada, ayer, de raíces. La raíz la vamos a pasar a potencia fraccionaria. Y ahora, ¿qué hacemos? Ahora tenemos un exponente en el logaritmo. Entonces, ¿qué hacemos? El exponente, ¿para dónde se va? Para afuera. Entonces quedaría 1 partido en n, logaritmo de A, B. ¿Se entiende? No es tan complejo este. A ver, veo al tiro quién se está intentando conectar. Vamos a descartar eso. Profe, Escucho. ¿podría volver a explicarlo por fin? Sí, claro. Gracias. Ya. Entonces, esto nos dice, se los voy a explicar con números, ya para que sea más fácil entenderlo. Esto dice de que si tengo el logaritmo en base 10, ¿ya? Y tengo una raíz, aquí tengo la raíz cúbica de 5. Esto, esta parte de aquí arriba, nosotros la podemos pasar a fracción, ¿cierto? O sea, perdón, a potencia fraccionaria. Entonces, es lo mismo que nosotros digamos logaritmo base 10, este se conserva, el numerito de exponente que va aquí, ¿cierto? Que si no se ve, ese es un 1, queda como numerador. Y el numerito de aquí, que está en el índice, queda como denominador. Así nos quedaría. ¿Se entiende eso? Sí, gracias. Sí, ya. Y después de esto, nosotros vemos qué nos queda. ¿Qué es lo que nos queda aquí? Nos queda, perdón, voy a borrar eso. Nos queda que acá ya tenemos nuestro logaritmo, tenemos la base y tenemos el argumento. Pero ¿qué pasaba cuando teníamos un exponente en el argumento? ¿Qué se tenía que hacer? ¿Se pasaba adelante? Se pasaba adelante. ¿Multiplicando o dividiendo? Multiplicando. Multiplicando, sí. Entonces quedaría 1/3, ¿cierto? 1/3 por logaritmo en base 10 de 5. Eso es lo que queda. ¿Ya? ¿Se entiende?
Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Eso es lo que queda. ¿Alguna duda? ¿En torno a esto? ¿Nadie? ¿Ninguna duda? Pueden escribirlo en el chat, pueden hablar. ¿Ya? ¿No hay duda entonces? Yo no tengo duda. Dime. Escucho a quién me estaba hablando. Profe, o sea, la base puede ser negativo también. Sí, mira, lo vimos en la primera. No sé quién tiene prendido el micrófono. Pacha. Mira, a la base no puede ser negativa. Ay, Denise, tu... Denise, apaga tu micrófono. ¿La apagó? Creo, sí. Creo que sí. Ya. Aquí, ¿qué es lo que nos dice? En parte del logaritmo. Por eso yo les pongo esto abajo, para que después no tengan dudas. Mira, nos dice que A es la base, ¿cierto? Y la base siempre tiene que ser mayor a 1. O sea, mayor a 0 y diferente a 1. Esto significa que en la base no pueden haber números negativos. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Aló? Sí, profe. ¿Alguien me escucha? Sí, profe. Sí, tranquilo. Entonces, la base tiene que ser mayor a 0, positivo y diferente a 1. El argumento tiene que ser solamente, te piden de que sea mayor a 0, ¿ya? Y el logaritmo, pues tiene que pertenecer a los reales. Ya el logaritmo es como más probable que te pueda salir un número negativo, ya, pero es como por diferentes ya ámbitos. Pero, como te digo, base mayor a 0, que tiene que ser obviamente positivo y diferente a 1. ¿Sí? Vamos a ir a lo que nos quedaría. ¿Esto lo entendieron, cierto? El logaritmo de la raíz. Sí, sí se entendió. Sí. Bueno, entonces ahora vamos que el cambio de base. Esto dice, para cambiar la base de un logaritmo a una más conveniente, ¿ya? Se divide el logaritmo del argumento original por el logaritmo de la base original. Ambos deben tener la nueva base elegida. Yo tengo logaritmo de 16 con argumento 8, ¿cierto? Y yo digo, ¿sabéis qué? Esta base no me conviene para nada. Y yo lo que necesito es resolver este logaritmo, porque en la alternativa me sale la resolución. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tú cambias la base. ¿Cuál sería la base más apropiada para dejar como argumento el 8 y el 16? Un número de que elevado a otro me dé cualquiera de estos dos números. ¿Cuál sería la base más apropiada para poner? ¿El 2? El 2. ¿Por qué el 2? Porque 2 elevado a 3 es 8 y 2 elevado a 4 es 16. Exacto. Sí, no era porque estaba mal, era porque quería saber el por qué. ¿Ya? Entonces, Profe, yo me perdí. ya. Yo tengo este logaritmo. ¿Ya? Logaritmo base 16 con argumento 8. Imaginémonos que en la respuesta nos sale 3/4, B 5/6, C 10/9, D 15/20. Estas son las respuestas. Nos ponen este logaritmo, ¿ya? En pregunta, y estas son las respuestas. ¿Qué significa eso? De que este logaritmo está resuelto. Eso es lo que significa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer aquí? Nosotros podemos cambiar la base.
¿Ya? ¿Cuál es la base? Esta es la base, la de aquí. Y la podemos cambiar por una que nos convenga a nosotros, ¿ya? Por una que podamos sacar un logaritmo exacto. ¿Cómo se hace eso? Nosotros